Voy a compartirles en este momento de un mundo tan complejo, tan complicado, tan enredado, eh, donde, donde las peores barbaridades de los terroristas que hubiéramos imaginado en las vidas de las personas están pasando y pasaron, donde se usó el cuerpo de mujer como botín de guerra para iniciar una guerra y donde tenemos que entender qué es lo que pasa en lo profundo, porque no es tan sencillo, ¿no? No es tan sencillo. Voy a platicarles una experiencia en una constelación. Estuve con Bert, estábamos que fue en Würzburg, en uno de los congresos, y me pidió con un grupo que hiciéramos una constelación especial con mujeres palestinas, sobre mujeres palestinas e israelíes. Y entonces, de esa constelación entendí muchísimas cosas, pero lo más importante era que en ese contexto conocí a Dan Barón, que fue el primer psicólogo social que hizo una reunión entre hijos de nazis e hijos de sobrevivientes de Auschwitz. Hijos de nazis de alto rango. Y fue un experimento social muy importante para entender dinámicas profundas. Y ahí con él conocí y estuvimos cercanos a un pequeño grupo de palestinos que quería empezar a ver cómo hacer lo mismo que estaba haciendo Dan Barón, pero hacerlo con grupos de palestinos e israelíes. Y fue una experiencia extraordinaria escucharles, ver los proyectos, cuáles eran, cómo eran, discutir desde el punto de vista de las constelaciones, qué podríamos nosotros dar u ofrecer para poder entender el campo tan difícil, ¿no? Y, y había mucha esperanza de poder hacer algo. Cuando vinieron a México, uno de los palestinos me buscó y me dijo, tengo que hablar contigo y necesito consulta porque me voy pronto y necesito trabajar el que odio a mi padre. Entonces, el odio a mi padre, bueno, pues con mucho gusto, le di la consulta, vino a la consulta, me empezó a platicar que era de los hijos más pequeños de una familia de 13, y entonces en esas familias de 13, pues los hermanos mayores son los que cuidan a los menores o las hermanas, y en ese contexto, uno de sus hermanos mayores era como su papá, ¿no? Y él se recuerda haber sido muy chiquito, tenía unos 6, 7 años, cuando de repente, 8 años, cuando de repente entró o quizá más, pero no era antes, no era más de 10. Entró al cuarto porque oyó llorar a su hermano mayor, que era el que lo cuidaba. Entró al cuarto y vio que le estaban poniendo un chaleco y el hermano lloraba y lloraba y lloraba. El chaleco era un chaleco de bombas. Eso es lo que le estaban poniendo al hijo mayor, que no quería que se lo pusieran, pero no podía oponerse al padre. Y más adelante, unos años después, el hermano nunca regresó. Más adelante, unos años después, cuando empezó a tener más conciencia de lo que pasaba, supo
que el padre mandó a su hermano mayor a inmolarse con un chaleco de explosivos para matar a israelíes. Y entonces tuvo un shock enorme, donde decidió ser en ese momento maestro para que no pudieran, para educar de otra manera. Un shock tremendo porque se dio cuenta, me dijo que yo amaba a mi hermano, era como mi papá era el hermano que me cuidaba, y en ese momento me doy cuenta que tengo un papá asesino que fue el que mató a mi hermano y tengo un hermano asesino que fue el que mató a personas inocentes, entre los que había niñas y niños, porque coincidió que se enteró de las fechas, el lugar. Me dijo, desde entonces odio a mi padre. No puedo con esto, odio a mi padre. Y entonces les prometo que fue uno de esos momentos en mi carrera de psicología transgeneracional en el que hubiera querido bajar manzanas de un huerto. La espalda me sudaba frío, las manos estaban heladas. Yo soy hija de un sobreviviente de Auschwitz y mi trabajo me puso en una paradoja histórica porque también soy judía y estaba frente al hijo de un asesino de su propio hijo que mató a gente inocente en Israel, lo cual me parecía muy difícil, pero respiré profundamente. No era la primera vez que me pasaba. Ya tenía yo experiencia en estos momentos de cruce muy difíciles. Ahí en la red van a encontrar un trabajo que se llama De Auschwitz a las constelaciones familiares. También lo van a encontrar en nuestra página web www.psicologiatransgeneracional.com. Y ese momento fue un momento crucial para mí, para reposicionarme donde estaba, para agarrar todos los conocimientos que tenía para salvar una persona inocente. No era responsable de lo que su padre hizo, no era responsable de lo que su hermano hizo. Por otro lado, el padre sí era responsable de lo que hizo con su hijo y con las personas a las que asesinó a través de su hijo, niños, niñas, que los que mueren murieron y es terrible, los duelos se quedan abiertos para siempre, pero los que quedan lisiados para siempre. Y justamente acababa yo de oír una conferencia de una mujer que contó que de ese bombazo que fue hecho del hijo o del hermano del que estaba conmigo, quedó como vegetal una amiga de ella, a la cual la madre nunca volvió casi a la casa, se pasó el resto de los meses y más de un año leyéndole porque por si despertaba. Nunca más el corazón de una madre regresa. Entonces, si yo sabía ese lado, no entendía qué le pasó al corazón de la madre de este hijo al cual mandaron a inmolarse a pesar de que él no quería. Y se da cuenta el niño chiquito, que ahora ya es un hombre, ¿no? Y que se da cuenta de las consecuencias y ha vivido con eso toda su vida. Yo estoy ahí sentada, de frente, sabiendo en mi corazón y en mi mente todo lo que les estoy diciendo y tomando una decisión muy importante. Primero, entendí cómo los perpetradores no tienen salvación. Cuando tienes un asesino en la familia, tiene consecuencias. Cuando matas, tiene consecuencias. Cuando lastimas, tiene consecuencias. No puedes tomar la vida de alguien sin que haya consecuencias.
Y las consecuencias son a largo plazo también para el otro lado. Son consecuencias que no tienen frontera. Este es el hijo que vino de los 12 que quedaron, pero no sabemos qué pasó con los otros 10, con los otros 11. No sabemos qué pasa con los hijos que van a tener porque las consecuencias son a largo plazo. Entendí muchas cosas de la violencia. No hay ganadores. No hay ganadores. Pero la responsabilidad y creer que tú puedes matar sin que haya consecuencias, que puedes mandar a matar a un hijo o matar a personas sin que eso se revierta en la historia familiar, es una equivocación. Y lo aprendí ese día. Ya lo sabía teóricamente, pero verlo, lo había visto en hijos de nazis que atendí en Austria. Lo había visto en hijos y nietos de nazis que atendí en Alemania también. Lo había visto en sobrevivientes del Holocausto, pero no lo había visto en los palestinos. Esta fue una gran oportunidad para ver un evento que seguramente se repite adentro muchas veces. Las ideologías separan a la gente. Las ideologías y los odios milenarios no les permiten pensar claramente y se alían a veces más a los grupos terroristas que les prometen mentiras que a las propias familias que son sus consanguíneos. Matan a su propia gente. Fue un reto. Lo logramos los dos. Le dije, tú tienes una vida útil, una vida buena. Has construido un concepto de ella, de pacificación, y tú no mereces tener las consecuencias de las decisiones de tu padre. Y no puede él irse dejándote adentro el odio y el rencor con el que has vivido, porque tú no lo mereces. Y le dije, ya, vamos a hacer un ejercicio profundo. Y trabajamos en una constelación que tiene que ver con las constelaciones que diseñamos en el instituto, mis constelaciones que tienen que ver con lo transgeneracional. Y diseñé esta forma de constelación en la que él le pudo decir a su padre, honro la semilla que me dio la vida. Honro las enseñanzas que me diste mientras crecía. Pero es tu responsabilidad haberte convertido en asesino de mi hermano y haber convertido a mi hermano en asesino. Lo seguiré amando como el hermano que me dio todo lo que pudo mientras yo crecía. Y guardaré sus lágrimas para ver el arrepentimiento y el dolor que él sintió cuando tenía que cumplir con un mandato que no era suyo y que probablemente ni siquiera era tuyo, papá, pero estabas atrapado en él. Pero es tu responsabilidad lo que hiciste. Yo viviré agradecido con la semilla que me diste para hacer algo bueno con mi vida y diferente a lo que hiciste con la nuestra. Lloramos juntos. Fue una sesión muy difícil.
todavía acordarme, aunque fue hace muchos años, me conmueve. Me conmueve lo que podemos hacer con este trabajo, me conmueve la conciencia de las consecuencias de la violencia que podemos regalar para que este mundo haga algo mejor de lo que está haciendo. Y les invito a que lean mis artículos en enlacejudío.com, donde he estado publicando acerca de esto. Y he escrito también. Es lo que enseñamos, es lo que trabajamos, es lo que hacemos. Hacer conciencia de paz, tratar de trabajar por un mundo mejor. Y espero que esto pueda verse, hacer conciencia y ayudarnos a dar pasos para un mejor mundo. Nos lo merecemos.